Hola, muy buenos días, bienvenidos, gracias por su puntualidad. Como les había ofrecido ayer, hoy día quisiera conversar un ratito del tema de asistencias y notas. Entonces, mientras se van conectando más compañeros para que no se pierdan el inicio del laboratorio, les voy a compartir mi pantalla. Eh, Déjenme ver. Para mostrarles acá el archivo donde tengo la información de las notas de ustedes. De todas maneras, se los voy a enviar después. Pero sí quisiera que hagamos la revisión que me parece que comentamos algún rato de si el Turnitin les permitía o no ver las retroalimentaciones. Entonces, quisiera ver si ya eso es posible. Entonces, ay, perdón, este no es el archivo. Disculpen. Me voy por acá. Aquí sí. Esta es la lista y aquí está el de notas. Este sí es nuestro registro de asistencias y de notas. Entonces, em, aquí tienen ustedes en pantalla cómo estamos con las notas hasta el momento. Tenemos estas 5 actividades que hemos hecho de tareas individuales que te suman 2 puntos a este bimestre y aquí está ya el promedio actual. Entonces, ahí la novedad que tengo es que hoy necesito conversar al final con Santiago y con Carolina por un problema que tengo en los trabajos de ellos y definir. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el primer laboratorio para entregarlo la próxima semana. Va a ser la única tarea individual de esta semana e igualmente el próximo viernes habrá otro laboratorio y entre los dos tenemos un promedio de 2 puntos. El examen que, como les había comentado, los 3 puntos se van a dividir en 2 puntos de la teoría y un punto sobre preguntas relativas al proyecto. Y aquí tenemos las notas hasta el momento, que quisiera que también las revisen, pero como les decía, ya les voy a compartir por el WhatsApp este archivo para que lo puedan ver con más calma. Entonces aquí están ya las notas de las 3 entregables que hemos tenido hasta ahora, que es del equipo, la visión del producto que hicimos en Mural, la planificación del sprint que tenemos en Jira y la siguiente nota sería todo el trabajo de diseño, codificación y pruebas que lo vamos a tener en el GitHub. Y eso te da 2 puntos más. Y no se olviden que estamos también pendientes la entrega del proyecto individual, que es un punto adicional a la nota de este bimestre, ¿no? Eso en cuanto a las notas, y les quería mostrar también el, las asistencias, ¿no? Entonces, como les había ofrecido, acá está el registro de asistencias de cada uno de ustedes. Una inasistencia importante es la del día 12 de junio que hicimos este taller especial. Y bueno, y aquí están marcados las inasistencias de cada uno de ustedes, igual para que lo revisen cuando les envíe el Excel y si hubiera alguna discrepancia, pues lo podemos conversar. Edison, te escucho. Profe, respecto a la clase del 12 de junio, por ejemplo, yo no he asistido, pero no es porque no quería, sino es porque en realidad sí he estado ocupado, entonces, de alguna forma influyen las asistencias en la calificación final, porque en sí me vi el taller después en los videos. La respuesta es que no, no influye, no te afecta en la calificación final. Sin embargo, sí es importante si es que uno tiene digamos, si uno sabe que no va a poder asistir, como es el caso de Andrés el día de ayer, pues justificar, ¿no? Simplemente comunicarme que no vas a estar, incluso para yo, en base a eso, pues evitar hacer tal vez alguna actividad en clase que sea calificada o algo así, que no hemos hecho hasta ahora, pero podría darse el caso. Entonces, siempre es importante saberlo. Pero no te afecta en calificación, entonces por ese lado no hay problema. Entonces eso en cuanto a cómo estamos con las notas y las asistencias, y me
gustaría que alguno de ustedes revise si pueden ver en Turnitin ya las retroalimentaciones. Si no es desde el Moodle, seguramente entrando desde Turnitin, y deberías tú poder ver mis apuntes de cuáles son los defectos de calidad que ha tenido tu trabajo, si es que no tienes la nota completa, ¿no? Si es que la nota está completa, pues probablemente no hay ningún comentario, porque significa que el trabajo pues cumplía a cabalidad con las especificaciones. Pero si la nota es incompleta, en esos comentarios de defectos de calidad vas a encontrar las razones. Cuando hay un asterisco, significa que es un problema grave. Por ejemplo, no respondiste una pregunta de una de las cuestiones, de uno de los ejercicios, o la respondiste mal. Y eso significa un punto menos porque es como algo, un defecto más, más grave, digamos así. Y los otros, pues por lo general es medio punto por cada grupo de defectos. Por ejemplo, medio punto si es que hay problemas de ortografía, por decirte algo, etcétera, ¿no? Entonces ahí pueden chequear ustedes también para que puedan mejorar sus notas para el segundo bimestre, para lo que va a ser ejercicios de libro. Ya no vamos a usar el libro del aporte, como les había comentado, el capítulo 4 que hoy día vamos a continuar revisando, es el último que vamos a estudiar en ese texto, y en el segundo bimestre tenemos un nuevo texto que es un libro sobre software testing. Entonces, de una vez y antes de olvidarme, en los anuncios generales, la próxima semana, el próximo jueves, al igual que ayer, vamos a tener un invitado especial, y este invitado es extra especial, es un profesor extranjero. Bueno, Mari también, como les había comentado, ella es profesora en la Universidad de Norway y tiene también su doctorado en Ciencias de la Computación. Es mi hermana además, me olvidé de presentarles adecuadamente ayer. Y ella vive en Europa, ¿no? Entonces ayer se conectó allá tarde en la noche para poder estar con nosotros. Y la próxima semana vamos también a tener un profesor extranjero que se va a conectar desde Canadá. Entonces la conferencia, la charla que vamos a tener con él es sobre, obviamente, calidad de software, y con énfasis en la norma 29110 que ayer les proponía Mari como uno de los temas, y que hoy vamos a ver detalles sobre esa norma porque es la norma que estamos usando como base normativa para el proyecto que estamos realizando. Entonces ya les quiero indicar la norma y cómo se mapea hacia lo que estamos haciendo en Scrum y cuáles son las expectativas también en ese sentido de los entregables de este sprint. Entonces, todo eso vamos a discutir en la segunda parte, así es que les pido que para la próxima semana igual procuren estar, porque esa es una clase que vale la pena estar, la oportunidad de conversar con un profesor internacional, hablar sobre temas de calidad, poder preguntarle directamente. De paso, practicar tu inglés, si es que quieres hablar directamente en inglés, y en ocasiones anteriores que hemos hecho actividades así, también nos ha funcionado esto de preguntar en español y, por ejemplo, yo a alguien más ayudar en la traducción hacia el inglés. El profesor que viene, de hecho, habla francés, por eso es que el único, digamos, idioma en que tal vez todos podemos estar de acuerdo para comunicarnos va a ser el inglés. Entonces, eso es para el jueves que viene. Entonces, les pido de favor que desde ya pues estén pendientes de ese día, participar, preguntar, comentar, como para que quedemos bien, no solo como curso, sino ni siquiera solo como Politécnica Nacional, sino como país, ¿no? Siempre que como grupo nos presentamos ante una persona extranjera, pues de alguna manera representamos a todo el país y a toda la industria de software y a todos los estudiantes y profesores de sistemas del Ecuador. Entonces es importante hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces eso con respecto al próximo jueves. Y ahora sí, quisiera hacer rápidamente una retroalimentación de los talleres de ayer, tanto el taller de David, donde se intentó proveerles a ustedes un resumen rápido del contenido de la parte de desarrollo de software seguro. Podría ser, de hecho, un curso entero o podría ser, o es de hecho una certificación, el libro que está en el aula virtual. Es el libro para el estudio de los contenidos de una certificación que existe en ingeniería de software seguro, pero obviamente para fines de nuestro curso estamos tratando de ver
por lo menos los elementos más importantes que ustedes deberían tomar en cuenta siempre para el tema de software seguro y en particular para lo que puedan lograr implementar en este primer release. Y como vimos, el segundo taller se trató de un ejercicio de team building para un poco empezar el Sprint 1 tratando de tener una actitud proactiva, tratando de deshacernos un poco de las emocionalidades que siempre se dan cuando uno se enfrenta a algo que puede ser nuevo, que puede ser presionante, que puede ser preocupante, que puede parecer que está por encima de tus actuales posibilidades de tiempo, de conocimientos o incluso el mismo hecho de tener que organizar logística con los compañeros por los temas de coordinación, etcétera, ¿no? Entonces, un poco esa era la idea también de romper un poco el hielo entre ustedes, entre los equipos y entre todos, en realidad, incluso conmigo, ¿no? Y ahí tal vez vale la pena decir que cuando hablamos de team building, hablamos de darnos cuenta que el equipo tiene un objetivo común. Y como el objetivo es común, todos remamos para ese mismo lado. Y entonces, quien deja de remar afecta a todo el equipo. Quien rema hacia la otra dirección afecta a todo el equipo, ¿no? Entonces, si todos remamos para el mismo lado, cada quien a su propia posibilidad, todos ayudamos. De manera equitativa, aunque no pueda ser igualitaria, pero todos ayudamos para ir hacia esa meta. ¿Cuál es la diferencia entre igualitario y equitativo? Pues igualitario sería decir, a ver, todos los del equipo tienen que poner, por decir algo, 10 horas a la semana durante estas 3 semanas. Pero resulta que uno de ustedes tiene doble trabajo y aparte de eso tiene las clases, ¿no? Alguien más a lo mejor es responsable en su casa de sus hermanos o de sus hijos o de sus papás. O sea, uno nunca sabe de los demás, ¿no? Alguien a lo mejor tiene una enfermedad, no se sabe, ¿no? Entonces, más bien por eso hemos dicho, cada quien va a decir cuánto puede aportar, ¿no? Entonces, a lo mejor yo les diré, vean, yo tengo 5 horas y alguien dirá, yo tengo 15 horas. Entonces, eso es lo equitativo, ¿no? Cada quien aporta en la medida de sus posibilidades a su mejor saber y entender. Entonces, yo doy las 5 horas que para mí es mi máximo esfuerzo posible, ¿no? Y claro, el compañero da 15 horas no significa que él deba sentirse estafado o yo me deba sentir mal por estar colaborando menos, porque cada quien está colaborando en la medida de sus posibilidades. Claro, lo malo sería que yo teniendo 15 o 20 o 25 horas libres, decida decir que solo pongo 5, ¿no? Pero eso ya queda en la conciencia de cada quien y entonces cada uno nos autorregulamos. Entonces, el equipo somos todos, todos los equipos en que nos hemos dividido y mi persona. Y el objetivo común que tenemos es que ustedes mejoren su formación como ingenieros de software. ¿Sí? Entonces, cada cosa que les pedimos hacer, David, mi persona, cada cosa que les proponemos, cada recurso que les damos, es con la intención de remar hacia esa dirección, de que cada uno de ustedes al final de este curso sienta y se sienta que ha mejorado su formación como ingeniero de software, con relación a cómo empezamos al menos. Entonces, en la medida que eso esté pasando, pues estamos cumpliendo con el objetivo. Entonces, eso porque a veces nos vemos como en equipos separados, ¿no? A veces pensamos que los estudiantes están en un bando y los profesores están en otro y que esos bandos son contrarios, ¿no? Y entonces tendemos a aliarnos entre estudiantes o también podría pasar a aliarse entre profesores, aunque eso no, de mi parte al menos no ha sucedido, para tratar de, entre comillas, defenderte de los otros, ¿no? Pero si lo ves en el gran contexto, todos en sistemas somos una comunidad, ¿no? Y toda la comunidad de sistemas, profesores, todos ustedes como estudiantes, incluso las personas administrativas, todos hacemos una parte de trabajo para eso, para que ustedes lleguen a titularse con la mejor posibilidad de tener una formación que pueda ser
de servicio para la sociedad y que te pueda servir a ti pues para tener una buena carrera profesional, un buen nivel de independencia financiera, etcétera, ¿no? Para que te desarrolles, te realices como persona y como profesional. Entonces, eso es un poco la intención que en general que tenemos desde los talleres de ayer y de las actividades de este curso. Y quisiera escuchar tal vez un par de opiniones sobre lo principal, así como hacemos en las tareas de lectura del libro al inicio, pues lo principal que te llevas como aprendizaje o como reflexión de todo lo que se habló y se dijo ayer. Quisiera empezar con Diana, por favor. Buenos días, profe. Respecto al taller, diría que me gustó bastante porque se pudo como que denotar algunas falencias que tenemos tanto como estudiantes y también cuáles son las virtudes que tenemos y también para fortalecer un poquito esos lazos de confianza con nuestros compañeros para decirnos cuándo podemos realizar o no una actividad y como que sincerarnos más. Es correcto, gracias. Sí, en realidad sí, yo nunca he programado en un lenguaje X, es mejor decirlo, ¿no? Saben que nunca he programado en el lenguaje X, o sea, no pasa nada, nadie nace sabiendo y nadie tiene la obligación de saber. Incluso si has pasado materias en donde se supone que debías aprender, porque pues hay infinidad de situaciones, insisto, nadie sabe lo de nadie y lo importante es que el equipo conozca sus capacidades conjuntas. ¿Sí? Entonces aquí no es lo que sabe o no sabe Sandra y lo que sabe o no sabe César y lo que sabe o no sabe William, sino es en realidad lo que podemos entre todos sumar. ¿Sí? Entonces, eso es un poco la idea. Y si ves la vida así, siempre vas a encontrar aliados y siempre vas a sentirte más incluido, más incluida en los equipos, porque es una manera de enfrentar las situaciones desde la comunidad y desde el servicio. ¿Sí? Entonces, soy parte de una comunidad y en esa comunidad yo presto mis servicios o doy mi contingente a mi mejor saber y entender. ¿Sí? Tampoco no se puede pedir, digamos, imposibles a nadie, ¿no? Pero a tu mejor saber y entender y tú sabes cuánto es eso, ¿no? Y los demás pues respetamos eso porque cada quien dice libremente lo que puede y no puede hacer y en qué medida o dónde puede colaborar mejor. Gracias, Dianita, por eso, y es que es muy importante. Y quisiera una segunda opinión, tal vez de Mahatma. Como que vimos en sí ayer día, al menos la primera parte que nos explicaba acerca de todas esas cuestiones de calidad que debemos tomar en cuenta, me llamaba la atención que, bueno, muchas de esas ya habíamos visto en el sentido de seguridades y cosas así, pero creo que sería como decir una especie de recordatorio o también menciones de algunas otras que no se había tomado en cuenta antes, más que nada para recordar todas estas cosas que involucran sí aplicar la calidad al desarrollo de un producto de software, que normalmente, al menos cuando tenemos nosotros un proyecto, algo, generalmente vamos como decir directamente a la respuesta, no nos fijamos mucho en cómo decir, como decir, cómo no va a usar un usuario real, entonces no nos fijamos mucho en que la calidad, como decir, sea la adecuada. Entonces sí era como que para tratar de tomar en cuenta todo lo que debe tener un software en sí cuando se trata de este asunto. Así es, gracias Mahatma. Sí, en cuanto al primer taller y por qué hemos escogido la seguridad. Bueno, primero, quienes analizan las tendencias a mediano y largo plazo en nuestra área, que es la tecnología informática, dicen que incluso antes de pandemia y más aún desde todo lo que ha sido confinamiento y este boom que hemos tenido que todos pasar hacia teletrabajo, telestudio y demás, se sabe que uno de los criterios de calidad que más se van a necesitar en las tecnologías futuras y en las soluciones informáticas que ustedes desarrollen y den soporte es justamente el tema de la seguridad. También porque hay mucho desarrollo en camino en el tema de inteligencia artificial y machine learning y ahí viene conjuntamente con lo que provee la tecnología de inteligencia artificial, vienen temas de privacidad en cuanto a la información que se utiliza para
que los algoritmos de aprendizaje justamente aprendan, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la información de las personas debe ser puesta a disposición de los algoritmos de aprendizaje de máquina, por ejemplo? O hasta qué punto puedes dejar que decisiones que pueden afectar la vida de las personas las pueda hacer un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, todo eso tiene que ver con temas de confidencialidad, con temas de privacidad, con temas de accountability que decimos, ¿no? ¿Quién es el usuario que tiene la responsabilidad de lo que se hizo? Si se puede hacer un login and tracing de esas actividades, etcétera, ¿no? Entonces, tanto es así que ahora existe vamos a hablar de eso en el segundo bimestre, pero les adelanto que hay hay varias certificaciones de calidad, de seguridad, una es la que estamos usando el texto del ingeniero en software seguro, Secure Software Engineering, y hay otra que se llama Security Testing, que es una certificación específica para la persona especializada en hacer pruebas de seguridad. Una de ellas, los famosos hackeos éticos, ¿no? Entonces, por eso les habíamos preguntado mucho en la encuesta. La encuesta era como un aperturador de incógnitas, ¿no? Para que todos veamos digamos, un abanico de cosas que están rondando alrededor nuestro como profesionales en distintas cosas, ¿no? En ambientes de desarrollo, en lenguajes, en seguridades, etcétera. Y claro, no es que esperamos que todos sepamos todo lo que estaba ahí preguntado, sino que más bien nos permita un poco tener conciencia, ¿no? De todas estas tecnologías. Entonces, las tecnologías que aportan al tema de seguridades son y van a seguir siendo súper importantes en el futuro y van a haber plazas de trabajo especializadas importantes para quienes deseen especializarse y dedicarse exclusivamente a temas de seguridad. Entonces, incluso dentro de calidad, tú puedes especializarte. Por ejemplo, mi especialización es en temas de usabilidad y accesibilidad, uno de los 8 criterios, ¿no? Y así podrías tú especializarte en un criterio específico de calidad y ahí dar tu aporte en los proyectos de desarrollo. Entonces, sí, en efecto, como dice Mahatma, es bueno verlo no solo desde el lado, digamos, más interno, de calidad interna, que es la parte más técnica del desarrollo, sino verlo también incluso desde el lado de percepción de calidad del usuario, ¿no? Y qué tan cómodo se puede sentir un usuario de entregar su información a un producto informático, ¿sí? Por ejemplo, con algunos estudiantes de otra materia estamos trabajando el tema de los chatbots, ¿no? Entonces, hay investigaciones que dicen que podría ser que una persona se sienta más cómoda haciendo, por ejemplo, una terapia psicológica con un chatbot que con un ser humano, si es que el chatbot le garantiza temas de confidencialidad que probablemente el ser humano no siente esa confianza, ¿no? Entonces, son cosas que tienen que ver con temas de seguridad y que hay que ir afinando en las soluciones que vamos dando en los campos que amerita. Entonces, bueno, qué bueno, les agradezco las opiniones y qué bueno que ayer hayamos podido tener esa posibilidad de tenerles a David y a Mari. Y bueno, la próxima semana tendremos un nuevo invitado que viene se va a conectar más bien desde Canadá. Así es que bueno, con eso vamos avanzando en eso y hoy día abrimos también un capítulo importante. La clase de hoy tiene, como decíamos, 2 partes. La primera parte, el laboratorio inicial, que vamos a empezar en un instante, y la segunda parte, pues vamos a avanzar con la teoría del capítulo 4 que habla de los procesos de calidad de software. Entonces, para el laboratorio, bueno, ya vamos a ir haciendo juntos y lo que vamos a hacer es, de una vez ustedes van a ir ya llenando pedazos, partes de su informe para que les resulte menos, digamos, demoroso terminar este informe hasta la próxima semana, que es un informe individual por laboratorio. Te escucho, Anders. Buenos días, profe. Disculpe la interrupción. Lo que pasa es que quería ver si antes de empezar con el laboratorio podríamos aclarar unas dudas que tenemos respecto al proyecto de lo de Scrum. Teníamos unas dudas en mi equipo. Si es que son dudas que pueden servir para todos los demás equipos, con gusto, pero si son dudas muy puntuales del equipo de ustedes, podemos hablarlas al final de la clase o fijar una tutoría fuera de horas. Entonces, dime tú.
No, más bien creo que es general. O sea, lo que Ya. pasa es que tenemos un poquito de incertidumbre en los daily meetings. O Ujú. sea, ya empezó entonces el sprint, pero ¿y nosotros qué deberíamos, o sea, cómo podemos seguir avanzando si aún todavía no se nos ha indicado la tecnología o con qué herramientas vamos a trabajar para por lo menos nosotros tener adelantando el entorno y poder ir notificando eso en los daily meetings? Porque ahorita tocaría como que solo planificar o esa parte tenemos así como que estamos un poco confundidos, no sabemos cuándo empieza ya la programación. O sea, desde mi lado, la programación ya empezó ayer, porque yo ya había informado y por varios medios, pero bueno, vale que me digas para aclararlo ahorita y queda grabado además, que ya está definido el hecho de que cada equipo tiene la libertad de escoger la tecnología de implementación, tanto lenguaje como ambiente de desarrollo. Esa decisión tomamos después de revisar las encuestas y ver la diversidad de niveles que tenemos, ¿no? Incluso dentro de un mismo equipo, porque en principio nuestra expectativa, como yo les había dicho, era ver si lo normalizamos, y estandarizamos para todos. Pero luego vimos que hay diversidad de situaciones y entonces creímos conveniente que para facilitarle la vida a los equipos, más bien cada equipo decida acorde a lo que tiene el equipo como competencias comunes, tanto el ambiente como el lenguaje. Entonces eso yo ya lo había puesto en el chat, lo había dicho también bueno, no sé si lo dije en clase, tal vez tienes razón, tal vez todavía no lo dije así como ahorita a toda la clase, sino a quienes me han venido preguntando, pero bueno, digamos que en este momento formalmente se define el hecho de que ustedes pueden escoger lo que se sientan más cómodos en cuanto a ambiente de desarrollo y en cuanto a lenguajes de desarrollo. Por lo tanto, la parte de programación ya empezó desde ayer, pero no solamente la codificación, sino como veíamos en el taller de Scrum, de una manera, digamos, ágil. Vas trabajando diseño, codificación, pruebas y dando la vuelta y refactorización. Y en la refactorización puede ser mejorar el diseño, mejorar la codificación y vuelves a probar, ¿no? Entonces, en la parte de pruebas es donde cada uno de ustedes como desarrolladores, incluyendo el PO, también ahorita se pone el sombrero de desarrollador, van a ir utilizando SonarQube, que es la herramienta que vamos a aprender ahorita, para que SonarQube les ayude a ir detectando problemas de calidad en el código que van produciendo. Entonces, es importante por eso que este código se suba a GitHub, ¿no? Entonces, la idea de Ágil es ir haciendo pequeños, digamos, avances que se van integrando. Cada desarrollador va avanzando en un pedazo de la historia que tiene asociada y por eso cada día no es de planificación, sino es de monitoreo y de replanificación, si se quiere. O sea, la planificación ya la terminamos cuando dijimos, este es el sprint que tiene estas historias. ¿Sí? Y ustedes pues tienen que repartirse las tareas dentro de las historias, porque ya cada historia se desglosa en tareas más digamos, detalladas, y entonces ustedes se reparten esas tareas y cada uno va avisando cada día, pues ayer avancé esta tarea y esta, o ayer no avancé nada por último, ¿no? Pero igual te presentas en el daily para informar que ayer no tuviste ningún avance y para informar lo que hoy vas a hacer. Y como decía David, la tercera pregunta que es si tienes algún inconveniente o necesitas algún apoyo de parte del equipo. Entonces, los dailies es como para tocar base todos, 15 minutos es lo que establece la metodología, pero yo les decía puede ser incluso menos porque somos equipos pequeños, entonces con que cada uno hable 2 o 3 minutos. Ayer en el ejercicio que hicimos al último vimos que hablar 2 minutos te permite dar un montón de información. Entonces, con que cada persona en 2 minutos responde esas 3 preguntas y toquen base todos y todos se deseen suerte para ese día y se ven hasta el siguiente, pues ya cada quien va trabajando, ¿no? O se pueden ya después reunir para hacer ya, por ejemplo, pair programming, si es que quieren hacer así, para intercambiar información que necesiten para las tablas. Por ejemplo, digamos que a uno le tocó el registro de usuarios y al otro le tocó la pantalla de login. Entonces, evidentemente, ambas interfaces se conectan con la misma tabla, ¿no? Que es la tabla de usuarios. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo los dos desarrolladores, bueno, cómo le llamamos a la tabla, los campos, en qué motor de base de datos le creamos. Y entonces, uno de los dos ya crea la
tabla y en esa tabla compartida ya van haciendo cada uno conectividad y pruebas ¿cómo es? De data persistente, de la capa de datos, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate que esta partecita de la tabla y eso ya es diseño en realidad. Luego, también hay que tener un look and feel común, ¿no? Es decir, todas las interfaces tienen que lucir como que hubieran sido hechas por la misma persona. Entonces, el look and feel en cuanto a iconos, colores, tipografía, digamos, estilo, incluso de los mensajes de error o de los mensajes de confirmación, todo eso tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, para eso sirven estas reuniones cortas del día para decir, bueno, necesitamos ponernos de acuerdo cómo va a ser la estructura de los mensajes de error. Entonces, alguien dice, pues primero va a salir un código y luego va a salir un texto de máximo, no sé, tal número de palabras, indicando en español de manera muy sencilla qué es el error y cómo se puede resolver. Por ejemplo, password no válido, por favor ingrese un password de más de 8 caracteres. Entonces le dices qué es lo que pasó, no es válido, y luego qué es lo que puede hacer. Entonces ese es, por ejemplo, un mensaje de error, digamos, coherente. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, oye, Anderson. Sí, sí estoy. Ah, Chévere. no, o sea, es que, no, o sea, le revisé ahorita en el chat y Y no he no, o sea, puesto no, nada. creo que se nos pasó. No, y tampoco ya no nos informó, por eso estábamos como que un poco perdidos. Lo que nos había puesto es que el 45% había llenado la encuesta y que aún faltaban por llenar, pero de ahí no Ya. nos había. Ok, Sí, sí. bueno, si es mi omisión, me disculpo, pero digamos que desde este momento es así. Entonces, claro, eso significa que ya para el Scrum de mañana ya podrían reportar avances de desarrollo. ¿De acuerdo, Anderson? Sí, claro, ahora sí, ya, está muy chévere, Chévere, ya, mil ya. disculpas, profe. No, Y una otra más consulta bien gracias a adicional. ti por hacerme notar. Dime. Una consultita adicional. O sea, nosotros cuando veíamos la materia de metodologías ágiles, como que en cada historia de usuario, nosotros como que teníamos otra tarjetita para registrar la tarea. En este caso, ¿eso también debemos manejarlo en Jira o nosotros ya como que subdividimos las tareas independientemente? ¿O eso también debe estar registrado ahí? Todo debe estar registrado en el Jira. Y si tú te fijas, cuando tú abres la historia, tienes la posibilidad de asociarle varias tareas a las historias. ¿Sí? Entonces tienen que buscar en la documentación de Jira cómo creas las tareas. Y las tareas tienen que estar registradas ahí, de tal manera que si en un escenario real algún desarrollador tuviera que desvincularse del proyecto, se cambia de trabajo, se saca la lotería, lo que sea, todas sus tareas que estaban asignadas quedan en la plataforma y pueden ser asignadas a alguien más. Entonces, no manejamos por fuera, tampoco vamos a manejar tarjetas CRC porque hay muchísimos mecanismos ágiles, ¿no? Y algunos no son, como decía Edna, algunos no son Scrum, pero se usan tan pegados al Scrum que a veces ya uno piensa o se cree que son parte de Scrum, ¿no? Entonces, no vamos a complicarnos con demasiados artefactos, instrumentos, métodos, sino con lo mínimo necesario. Y las tareas sí son parte de lo mínimo necesario porque esas nos permiten ir incluso viendo el progreso, ¿no? Porque digamos si una historia se divide en, por decirte algo, 8 tareas, ¿no? Y el mismo que tiene a cargo la historia pone sus tareas. ¿Sí? Ahora también podrían dividirse si es una historia muy grande entre 2 personas, ¿no? Eso ya lo deciden ustedes. Pero ya puestas las tareas tenemos más blanco y negro las cosas puntuales, ¿no? Por ejemplo, en la historia de registro, ¿no? Crear la tabla de usuario. Segundo, diseñar la interfaz. Tercero, validar, yo qué sé, que el usuario sea estudiante de la facultad. Entonces ahí habrá que pensar cómo validamos eso, ¿no? Y así. Entonces ya son tareas más, digamos, atómicas que ya te permite en un día hacer al menos una. O sea, las tareas, según digamos, la teoría de agilismo y de Scrum, no deberían ser más grandes que de 4 horas. ¿Sí? Si una tarea te sale de más de 4 horas, deberías subdividirla en 2 tareas. Entonces, lo que se aconseja es que como máximo sean de 4 horas e incluso pueden ser tareas de media hora, de 1 hora, de 2 horas. Entonces, crear la tabla de base de datos, 1 hora. Diseñar la interfaz, aunque sea la diseñes a papel y a lápiz, no importa, yo que sé, otra hora, ¿no? Entonces, te vas llenando de tareas y bueno, y ahí ves cuántas puedes cumplir hoy si hoy tienes
3 horas disponibles, por decir algo, a lo mejor avanzas a hacer 3 tareas de 1 hora o una tarea de 2 horas y una de 1 hora, etcétera, ¿no? Entonces, la recomendación es que las tareas no pasen de 4 horas y si es que es así, traten de ver cómo se puede subdividir. Aunque la misma persona pueda hacer pueda tener a cargo varias tareas y ojalá avanzar varias de ellas en el mismo día. Eso ya dependerá, ¿no? Entonces, también puede darse una emergencia y las tareas que tenías planificadas no las pudiste hacer ninguna, entonces reportas en el daily meeting del día siguiente. Edison, ¿tú tienes algo que decir? Respecto a eso, profe, en el Jira hay cómo poner las tareas y también los contratiempos que uno tiene. Pero respecto a eso, también si se nos presenta un contratiempo, entonces también se debería cambiar la estimación. Entonces, en ese aspecto, no le Así es. cambiamos, le mantenemos así. Lo que O- pasa es que hay dos partes, ¿no? El esfuerzo estimado y el esfuerzo real. Entonces, el esfuerzo estimado le vamos a dejar como está ahorita. El esfuerzo real, ese es el que vas a ir modificando. Y al final veremos, ¿no? Por lo general, nunca la vida no es ideal. Entonces, por lo general, tu esfuerzo real no va a ser idéntico a tu esfuerzo estimado. Tendrías que ser como un clarividente para acertarle justo, ¿no? Pero queremos ver qué tan alejados estuvimos, si nuestra estimación es sobreestimación o es subestimación, que por lo general es lo que pasa. Yo digo, esto me va a tomar 8 horas y resulta que 3 días y todavía no se logra, ¿no? Entonces no importa, no me interesa que se cumpla al pie de la letra lo que está estimado, sino más bien ver nuestra capacidad de estimación justamente para irla afinando. Entonces, vamos haciendo como todo en la vida y como todo humano, lo que humanamente se puede hacer. Y claro, sin descuidar sus otras tareas, ¿no? Tampoco quiero que ustedes hagan un stop de su vida por 3 semanas solamente para hacer este proyecto, sino que dentro de lo posible cada uno trate de hacer lo que se ha planificado que se puede hacer. No sé, Edison, si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Sí, y mientras más anoten en Jira, mejor. Como se puede anotar tareas, horas ejecutadas, incidentes, etcétera, pues todo eso vayan registrándolo. O sea, cada desarrollador va digitando, va metiendo la información de sus incidencias, de sus horas ejecutadas. Recuerden que estamos usando el time tracker de ahí mismo del Jira. Entonces, acuérdate cada vez que empiezas, ponerle en on para que empiece a contar y cada vez que te vas, quitarle, ¿no? Para que se quede registrado exactamente el tiempo que ese día trabajaste. Así sea 2 minutos, 5 minutos o así sea 6 horas seguidas, ¿no? Que se registre para que luego podamos ver cómo ha sido el esfuerzo, porque otra cosa importante en el agilismo es el esfuerzo continuado, ¿no? Entonces, lo que dice es, mira, dejémonos de esto en que uno trabaja tranquilo las primeras, no sé si son 3 semanas, las primeras 2 semanas. Y la última semana, te vas hasta el cielo, ¿no? Ni siquiera duermes, ni comes, ni te bañas. Entonces, eso no es vida para nadie. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que se llama el trabajo constante. Es decir, se debería mantener un ritmo igualitario en un escenario de trabajo tiempo completo, 8 horas diarias siempre, ¿no? Y respetando tus fines de semana, tus noches y los feriados como debe de ser. Entonces, que no hay esos picos de trabajo de locura donde ni se duerme y además esos picos son sujetos a mucho error, ¿no? Porque claro, con el cansancio y el estrés uno tiene más probabilidades de equivocarse y por ende de insertar defectos en el producto. Entonces es mejor que cuando ustedes ya gerencien, ojalá un equipo de desarrollo, tomen en cuenta que es importante que su personal, sus desarrolladores se alimenten bien, hagan ejercicio, descansen, se diviertan, o sea, sean personas saludables y así van a ser personas más productivas. Entonces, no es la idea del proyecto que se estresen, sino más bien que aprendamos a manejar situaciones de estrés, porque como decía Mari, en nuestra profesión todos los proyectos tienen altos niveles de presión. Entonces es importante que aprendamos a manejar la presión sin que esa presión nos desborde. ¿Sí? Entonces poder igual hacernos bromas, estar tranquilos, estar de buen humor, a pesar de que el proyecto sea un proyecto súper delicado, a pesar de que esté retrasado, ¿qué nos va a pasar? Es normal que los proyectos se retrasen, entonces más bien hay que aprender a lidiar con todas esas situaciones. Y eso es parte de este ejercicio que estamos haciendo. Dianita. Profe, tengo una
En cuanto a los daily meetings, ¿tenemos que hacer todos los días incluyendo los fines de semana o solo de lunes a viernes? Esa es una muy buena pregunta. Acorde a lo que les acabo de decir, tienen que ser solo los días laborables. Ahora, yo les propongo que ustedes escojan cuáles son sus días laborables. Entonces, digamos, en el mundo real de trabajo es efectivamente de lunes a viernes y sábado y domingo descansas. Pero dado que en nuestro ambiente académico las cosas son distintas, a lo mejor ustedes podrían decidir que su semana laboral es de miércoles a domingo para fines de este proyecto, ¿no? Y entonces de esos días se reúnen y descansan lunes y martes o ustedes escojan de acuerdo a la dinámica de cada persona y del equipo en general. Entonces, en conclusión, súper buena pregunta, Dianita. De hecho, la estaba esperando. Yo diría, ¿a qué horas me preguntarán si tienen que reunirse de lunes a domingo? Porque eso no es como es el Scrum y no es como, acá lo queremos hacer lo más parecido a una versión pura, ¿no? Una versión pura de Scrum. Así es que la respuesta concreta es cada equipo es autoorganizado, escojan los 5 días laborables de la semana y reúnanse en esos 5 días todos los días, ¿no? O sea, si un día laborable no te reúnes, ahí sí estás incumpliendo Scrum. Y estos 2 días de descanso del proyecto, pues vean ustedes cuáles son, pueden ser pegados o no. ¿Qué tal que por sus horarios no pueden trabajar en este proyecto el miércoles y el domingo? Porque también quieren el domingo ya no olvidarse de la poli, ¿no? Entonces podrían ser tus 2 días de descanso de los dailies y del proyecto como tal, miércoles y domingo. Pero los otros 5 días que ustedes decidan, esos sí tienen que reunirse todos los días laborables. No sé si eso responde a tu pregunta, Dianita. Diana, estás sin micrófono. Bueno, parece que Diana no está ahí, pero avísenme con un like si queda claro o si alguien tiene alguna pregunta adicional. Más bien, gracias por abrir este espacio, porque a veces yo no me doy cuenta en realidad si es que hay cosas que están, como decían, confusas o incompletas o información que a lo mejor yo me he olvidado de darles. Entonces, avísenme nomás, sea en clases o sea por el chat. Y no importa que se repita, capaz que algo se te olvidó y dices, no estoy segura si se dijo no, pero ¿qué hacemos? No, son 5 días o 7 días de Scrum. Y a alguien te volvemos a decir, sabes que son 5 días y los otros 2 los que cada equipo escoja. Entonces, ayúdenme porfa y de paso tomo la fotito de hoy. Gracias Mahatma, Miguel Anderson, Alejandro, Carolina. Parece que Dianita se nos fue. Edison. Sí, justo ella falta. Ok, igual si se les ocurre más preguntas durante la clase, pues hacemos así mismo un espacito y lo seguimos retroalimentando. Entonces, bueno, ahora sí vamos a empezar el laboratorio. Como les digo, esta herramienta es importante que la apliquen en este sprint. Pero hoy día vamos a hacer la parte, digamos, académica a través de hacer un pequeño ejemplo que lo vamos a hacer todos juntos. Y luego en la semana ustedes van a replicar ese mismo ejercicio, pero ya con un código propio que puede ser código del propio proyecto si ya tienes, pero como recién estamos empezando, a lo mejor todavía no hay suficiente cantidad de código de este proyecto como para probar. Entonces podrás usar cualquier otro que tú hayas hecho antes en otra materia, por ejemplo, sea solo o sea en equipo, o incluso puedes usar código de terceros bajado del mismo GitHub, ¿no? Entonces buscas algún proyecto GitHub que sea abierto y le puedes correr a ese proyecto el SonarQube. Porque lo que me interesa es que ustedes aprendan a usar la herramienta, a sacarle provecho a través de poder entender lo que la herramienta bota, los resultados que te da y cómo se deben analizar. Entonces, esa es la parte más importante. Entonces, les voy a compartir pantalla y les pido que cada uno de ustedes entre al aula virtual porque vamos a bajarnos de ahí. Ahí están los enlaces y también vamos a bajarnos de ahí el documento de plantilla para el informe, ¿no? Para que ustedes solo lo rellenen. Entonces, aquí en capítulo 3, ya está, por cierto, subida la clase de ayer también, si la quieren revisar. Y en la parte de abajo de actividades está, bueno, la del proyecto que ya entregamos y aquí está el informe. Entonces, vamos a ir siguiendo estas especificaciones uno por uno. Denle clic en la tarea. Y dentro de la tarea, debajo de las especificaciones, está aquí este pequeño enlace para bajarte la plantilla. Entonces, empecemos por ahí. Por favor, cada uno descargue esta plantilla y renómbrele.
Entonces, acá arriba está en el punto 6 el nombre, ¿no? LAF, raya, calidad, raya, código, raya, apellido, raya, nombre, punto PDF. Bueno, ahorita va a ser punto doc hasta que terminemos, ¿no? Entonces, bajémonos esta plantilla. Está medio lento mi equipo, pero bueno. Y abrámosle. Entonces vamos a echarle un ojo rápido todos a la plantilla para saber qué nomás hay que llenar acá, porque esto es lo que ustedes tienen que entregar hasta el próximo jueves a las 9 como trabajo individual de esta semana. Entonces, la plantilla ya está, para facilidad de ustedes, yo ya hice la plantilla específica para este laboratorio, entonces ya tiene el título, ¿no? Informe de laboratorio de análisis estático de código. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Un poco la teoría sobre lo que es un análisis estático la vamos a volver a retomar en el segundo bimestre porque es una forma de pruebas, una técnica de pruebas de software. Pero básicamente, como su nombre lo indica, un análisis estático significa que el código puede ser analizado o revisado sin necesidad de un ejecutable o de ejecución. Entonces se analiza el código, digamos, sin que sea compilable, sin necesidad de que sea compilable o que haya sido incluso totalmente depurado. Entonces eso te da muchas ventajas para poder hacer análisis temprano de código conforme lo vas desarrollando. Y las herramientas que vamos a utilizar son SonarQube, que es nuestra herramienta base, y una plataforma en la nube para poder virtualizar este laboratorio, dado que no podemos estar en el tercer piso de la facu, que es el Sonar Cloud. Porque si no lo hiciéramos localmente en los equipos del laboratorio de la Poli, ¿no? Entonces acá va tu nombre, de una vez ponle, acá va la fecha, ponle la fecha del próximo jueves, que es 15 de julio, porque es la fecha en que vas a entregar. El objetivo tiene que ser uno solo y empieza con un verbo y tú escoge el verbo, ¿no? Aprender, aplicar, utilizar, en este caso la herramienta SonarCube para realizar análisis estático de código, alguna cosa así puede ser el objetivo, ¿no? El marco teórico sí lo van a llenar ya durante la semana, pero aquí está especificado solo 3 temas. Definir qué es análisis estático de código. Ya vamos a ver el enlace de la propia herramienta donde encuentras esta información o la puedes googlear, ¿no? Buscar, hay mucha información con respecto al tema de análisis estático de código. Segundo, ¿qué es la herramienta SonarQube? Y tercero, ¿qué es la herramienta SonarCloud? No tienen que ser extensos esta información, lo suficiente como para que respondas a lo que está aquí dicho, ¿no? ¿Para qué sirve? Porque es importante, qué tipos de defectos se detecta, quién lo debe realizar. Por ejemplo, en la herramienta SonarQube, una parte que me interesa que ustedes investiguen y tengan claro es qué lenguajes nomás soporta SonarQube, porque no está asociada a un solo lenguaje, sino que en realidad a través de plugins cada vez hay más lenguajes de programación que son soportados por la herramienta. Incluso te hace análisis, como vamos a ver, de varios lenguajes al mismo tiempo, porque un proyecto por lo general pues tiene un conjunto de lenguajes, ¿no? Está JavaScript, está Java, está CSS, etcétera, ¿no? Entonces te analiza todos los lenguajes que vengan en el proyecto del producto, ¿no? ¿Y qué es el SonarCloud? Y cómo interactúa con el SonarQube y un diagramita que no necesariamente lo tienes que dibujar tú, puede ser bajado de algún lado, pero tiene que ser referenciado. Ok, entonces vamos al desarrollo de la práctica. Entonces en este punto, lo primero va a ser tomar capturas de pantalla de cómo accesar a SonarCloud y SonarQube, que es lo primero que vamos a hacer, darles acceso a ustedes a las plataformas. Y en el paso a paso de la práctica, capturas de pantalla de los resultados para un ejemplo que vamos a utilizar, que es un software para el tema de COVID. ¿Sí? Eso va a ser en el espacio 3. Y en el espacio 4 tienes primero unas preguntas que están en el aula virtual, entonces vas poniendo las respuestas a cada una de esas preguntas y referenciando las fuentes donde sacaste la información y el paso del ejercicio que les decía, ¿no? Entonces volver a replicar lo mismo que vamos a hacer en el 3.2, paso a paso, con el ejemplo de COVID, tú lo vuelves a replicar después acá en el ejercicio paso a paso, pero con tu propio proyecto que tú hayas escogido. Y de ahí creo que se acaba así hasta la bibliografía y si deseas puedes poner en anexos cualquier otra información adicional que consideres importante para tu laboratorio.
Ok, entonces esa es la plantilla y vamos entonces a regresarnos al aula virtual. Entonces, aquí está ya uno a uno los pasos, son 6 y el sexto es subir el archivo, entonces vamos a ver los 5 pasos que todavía no hemos visto. Entonces, en orden, primero, hay que registrarse para accesar a la herramienta SonarQube desde el servicio SonarCloud. Entonces, por favor, denle clic a este enlace o mejor aún, a veces el Moodle se pone raro, yo por lo general siempre prefiero demorarme un poquito, copiarlo y pasarlo acá. Entonces hagan eso por favor mientras yo leo un mensajito que tengo acá. Ah, bueno. Entonces, como ustedes ven en mi pantalla, como obviamente yo ya tengo acceso, ya me aparece directamente mi welcome con directamente mi logueo, ¿no? Entonces, si aquí yo le doy clic en mi fotito, ahí sale mi usuario con mi nombre. Entonces, a ustedes, obviamente ahorita, a menos que ya tengan usuario en SonarCloud, no les va a salir esta pantalla, sino les va a salir la pantalla en donde les dice hazte login o hazte register. Entonces, obviamente, por favor, ahorita escojan register y al escoger register den sus datos y utilicen el correo de la poli. Para que sea más, digamos, oficial o el correo que utilizas más bien en el GitHub, si es que no usas el de la poli, porque vamos a asociarnos con el GitHub después para que puedan ustedes seguir haciendo las pruebas. Entonces, escoge el correo que vas a utilizar y dale la información y seguramente te va a mandar a validar el correo. Entonces, te toca la típica de abrir el correo y darle el enlace de validación. Y hagan por favor eso hasta que logren tener esta pantalla, la que estoy yo ahorita, que te diga Welcome to SonarQube y sobre todo que tengas aquí ya tu usuario logueado. Entonces ahí vamos a esperar un ratito porque no, la idea no es correr, sino que todos vayamos juntos. Vamos a esperar ahí un ratito hasta que todos me vayan poniendo acá un like cuando ya lo logres. Profe, una pregunta, ¿no podemos simplemente ya iniciar con la cuenta de GitHub o También, deletreamos la cuenta? también, si es que tú ya tienes cuenta GitHub y te dice ahí abajo loguearte con GitHub, Sí, hazlo. No hay problema. Sí, claro. ya, ya. Claro que sí. Profe, Es más, gracias disculpe. por hacerme acuerdo, porque abajo te da varias opciones, ¿no? Con GitHub, con GitLab, con, no sé, entonces sí. Lo importante es que llegues a esta pantalla. Entonces, cuando ya estén en esta del welcome y con tu logueo de cualquier mecanismo que te parezca más rápido, pues me avisa. Y les espero. Gracias, Alejandro. Profe, disculpe. Ajá. ¿Todo lo que estamos haciendo toca evidenciar en el informe o solo lo que dice ahí? O sea, ahorita la captura que vamos a tomar, la primera es esta. Es esta de aquí. No hace falta ir una por una por una. Ok. Ajá, entonces con que llegues a esta y esta captura es para el informe, le pones esta es la captura. Y claro, en la especificación sí puedes poner, pues utilicé, por ejemplo, usé la opción de ligarme a través del GitHub y entonces logré llegar al welcome. Entonces no necesito que sea tan, digamos, detallado porque estamos con el proyecto, entonces no quiero perder tiempo, no quiero que pierdan tiempo en la documentación del informe, sino más bien que tanto ahorita como cuando hagan el ejercicio, pues le vuelvan a dar una revisada a todo lo que el SonarQube te puede proporcionar cuando estés haciendo desarrollo. Entonces, Alejandro me había dicho que sí, no sé quién más y ya lo logró hasta ahí, porfa. Me pueden avisar y me pueden volver a avisar los que ya avisaron porque se va Mahatma y está, Anderson también, Alejandro también, Santiago, Diana, gracias, Andrés, César, solo me falta, Edison también, solo me faltaría Miguel, gracias Carolina. Miguel, ¿todo bien? Ah, ya, chévere, ok. Avisen pues chicos, si no, no vamos a terminar. Entonces, bueno, voy a cerrar lo que no necesito. Tengo 2 SonarQube acá y me regreso al aula. Lo siguiente, mi recomendación en general, no solo para los laboratorios de este curso, sino siempre que te enfrentes a una herramienta o plataforma que es nueva, es que te des un tiempito para revisar el manual, guía de usuario o como se llame, ¿no? Entonces, por eso les he puesto como punto número 2 de ir a este link
que es la guía de usuario y te lleva al concepto detrás del uso de la herramienta de SonarQube que se llama Clean as you code. Es decir, como su nombre lo dice, ve limpiando mientras vas codificando. Entonces, tal vez para mí la mejor manera de ejemplificar de qué se trata esto es como cuando uno está encargado de preparar el almuerzo del día, ¿no? Entonces, tú tienes 3 opciones en cuanto a los platos que se van ensuciando y las ollas y los demás cosas, ¿no? Que es conforme yo voy cocinando, voy lavando. Uso un cuchillo, lo lavo. Uso una tabla, lo lavo. Uso una olla y ya termino de usar, la lavo, ¿no? Entonces voy limpiando mientras voy cocinando. Esa es una manera y eso es lo que se recomienda en programación. Vas codificando y vas dejando limpio las cosas que ya vas terminando o ya vas haciendo, ¿sí? La segunda opción sería que yo me dedico a cocinar y voy acumulando los platos, ¿no? Entonces se te va a hacer ahí la montaña de cuchillos, ollas, etcétera, ¿no? Recipientes, todo lo que hayas usado, pues lo vas dejando ahí. Y entonces cuando terminas de cocinar, dices, ah, cierto, o sea, toca limpiar. Y entonces ya terminada la cocinada, te lanzas una jornada de un buen tiempo de lavar todo lo que se acumuló. Esa sería la segunda manera y esa no es la mejor, pero es mejor que nada, ¿no? Eso significaría que tú primero termines de hacer todo el código del día, por ejemplo, unas 3, 4 horas que te lances codificando, ¿no es cierto?, de la maratón de código, y luego te dediques una media hora, una hora o lo que te tome a volver sobre ese código para dejarlo limpio. Comentarlo, poner bien los indentados, cambiar bien los nombres de las variables. Entonces, si tú te fijas, es como retrabajo, ¿no? Porque en lugar de ir ahí mismo dejándolo todo listo, vas dejando ahí cosas sucias que luego te va a tocar limpiar. Y la tercera y la peor, y que es la que a veces pasa lamentablemente, es que tú dices, no sé, a mí me encargaron cocinar, por lo tanto aquí está la comida lista y la pila de platos, qué pena. Y entonces yo me voy sin lavar. Y dejas ahí todo hecho un desastre esa cocina, ¿no? Entonces, claro que cocinaste, pero no limpiaste. Y lo mismo pasa con algunos programadores que no son conscientes, ¿no? Entonces, sí hacen código y el código sí funciona, pero es un desastre en cuanto a falta de limpieza, ¿no? Entonces, ya qué tipo de cocinero o qué tipo de programador o desarrollador quieres ser tú, pues ya es tu decisión, pero lo más óptimo y lo más profesional es ir limpiando mientras vas codificando. Y eso es como un hábito, ¿no? Entonces, si se adquiere ese hábito, lo mismo pasa en la cocina, ¿sí? Y si ya tienes el hábito, ni te toma mucho tiempo, o sea, usas un instrumento, lo lavas y lo pones en el lugar respectivo. Y tu cocina siempre se ve como esos escenarios de las cocinas de la televisión, ¿no? Siempre se ven límpida, ¿no? Y es porque se va usando y se va limpiando. Se va codificando y se va limpiando. Esa es el principio detrás de todo lo que SonarQube hace y de la guía. Y a este lado, en este panel que se expande, tienes todos los enlaces que necesitas para responder las preguntas. Por ejemplo, hay una pregunta que habla sobre qué son los security hotspots. Entonces te vas acá y te sale toda la información de los puntos calientes de seguridad. Como dice aquí, un punto caliente de seguridad es un pedazo de código que puede ser sensible a la seguridad, pero que no está seguro el SonarQube. Entonces no lo marca como una vulnerabilidad, sino como algo que le dice al desarrollador, oye, chequea, revisa esto, porque puede ser que aquí haya un punto sensible a la seguridad. Y ya vamos a ver cómo se ve eso en la herramienta. Entonces aquí en el manual puedes encontrar la información para todas las preguntas que tengas en general para usar SonarQube. Hay otra pregunta que es el Quality Gate, entonces aquí está, ¿no? Aquí está la respuesta y la documentación. Entonces eso resolvería el punto número 2. Vamos al punto número 3. Entonces, el 3 es usar la herramienta para obtener los resultados ya de un proyecto, ¿no? Ahorita vamos a hacer el ejemplo COVID y como dije, ustedes pueden hacer después, repetirlo para otro proyecto suyo, de otro equipo anterior, del equipo actual, o proyectos de tercero que estén en GitHub, en GitLab o en cualquier otro lado, etcétera, ¿no? Entonces, igual, yo le voy a coger como con cut and paste, porque cuando le doy clic a veces se marea y me voy a ir a otra pestaña y le voy a abrir. Entonces, por favor, hagamos eso todos. Voy a cerrar lo demás.
Y al hacer esto, asegúrate que por un lado sigas logueado y por otro lado ya te aparezca acá en esta esquina el nombre del usuario dueño de este proyecto, que es este usuario Dipenlama 22, y el nombre del proyecto que se llama Proyecto COVID. Y todo esto de acá. Entonces voy a esperar ahí un ratito y esta le capturas, ¿no? En las capturas que hagas, por favor, en el informe, asegúrate que salga aquí o tu foto o si no, tu nombre de usuario, así como le estoy poniendo yo ahorita, ¿no? Ahí le capturaría para que se vea que esta es mi captura, porque no se vale que sea la captura, por ejemplo, de mi pantalla, sino de tu ambiente local. Santiago. Profe, la verdad el link me sale que es de WooCommerce. Sí. No. Ahí no sé por qué pasa eso, pero fíjate que yo tengo el COVID y está este de acá. Sí, antes yo usaba ese proyecto, pero si yo le doy clic acá seguro me pasa lo mismo, déjame ver. Link, Sí, entonces. mira, ajá. Entonces no le des clic. Y de paso, bueno, ese también ese también le vamos a usar ya que se abrió, pero no, el que yo quiero que trabajemos ahorita es el otro. Entonces no le des un clic, sino dale. Kudampes, no sé por qué pasa eso, la verdad. Ese lo usaba antes y ya no me gustó más el de COVID, que está más apropiado a la época. Entonces, por favor, avísenme con un like quienes están ya con el proyecto de COVID abierto. Gracias, Miguel. Santiago, sigues con la mano alzada, te va a doler. Gracias, Alejandro, a tres. ¿Y a quién más? Los demás, gracias Mahatma, Edison, Carolina, ¿quién más? ¿Quién más? Edison, ya dije, Santiago, ya estás, me faltaría Dianita y no sé si William también. Pero bueno, ya estamos la mayoría, entonces vamos a regresarnos acá. Entonces ahora sí estamos ya en la interfase principal, la de Overview, como ustedes ven aquí en la esquina superior izquierda, en donde nos da, como su nombre lo dice, la visión general de los resultados de este proyecto. Así de rápido, o sea, ni siquiera se demora mucho en traerte información. Vamos entonces a regresar al aula para ver qué vamos a hacer con esto, ¿no? El punto 4, que es el más larguito, lo vamos a recorrer ahorita todos juntos. Entonces dice, 4, elaborar el informe debe incluir los resultados y análisis. Entonces aquí la parte importante no es tanto el resultado, porque el resultado te lo da automáticamente la herramienta, sino el análisis que tú haces de ese resultado. O sea, poder hacer el entendimiento y de qué significa el resultado que te está dando y cómo debes actuar a consecuencia como desarrollador en base a ese resultado, ¿no? Entonces, en este caso lo vamos a hacer juntos del proyecto COVID y una vez para que vayan capturando las pantallas y poniéndoles en su informe y después lo volverán a hacer ustedes para el proyecto seleccionado. Igual como estamos grabando esta sesión, pues luego si es que necesitan podrán volver a revisar. Entonces, lo primero, lo que se llama releasability o la habilidad de salir a producción o a release. Eso se mide a través del llamado Quality Gate Status. ¿Sí? Entonces necesito saber si tu proyecto, y en este caso el ejemplo COVID, de acuerdo al SonarQube, está o no está listo para salir a producción. Entonces, si nos vamos acá, ves acá el Quality Gate justo aquí debajo del usuario y el nombre del proyecto, y en este caso dice failed. ¿Qué significa? Obviamente que no puede. Entonces, si le das acá en la signo de pregunta, te sale la información. ¿Qué es el Quality Gate? Pues es una fórmula que te da un valor verdadero o falso a la final, ¿no? Y te ayuda a determinar si el proyecto está listo para salir a producción. Si el estatus actual es no pasa o falla, entonces eso significa que debes revisar qué mediciones están provocando que el estatus esté en rojo y por lo tanto hacer las correcciones del caso. Si nos vamos al proyecto de WooCommerce, ya que se nos abrió, aquí podemos ver en el overview, me voy a la pestaña de overview, que en este caso le está diciendo qué pasó.
¿sí? Ahora, hay muchas variables que se utilizan para este cálculo. Entonces, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, este proyecto tiene 11 bugs, tiene 49 cuestiones de seguridad. Este proyecto de acá tiene 429 bugs, tiene 8 cuestiones de vulnerabilidad, mientras que el de acá no tiene nada de vulnerabilidad. Entonces, aparentemente, este estaría mejor que este, ¿no? Y entonces uno diría, bueno, pero entonces, ¿por qué este pasa y el otro no? Pero fíjate en la complejidad del software. Aquí en WooCommerce, si tú le ves acá al lado, tienes el tamaño medido en líneas de código. En la esquina, en el lado derecho, ¿no? Dice líneas de código, 183,000 líneas de código. Y aquí tienes incluso el desglose por lenguajes. Este proyecto WooCommerce está hecho en PHP, fundamentalmente 120,000 líneas, más JavaScript y otras cosas. ¿Sí? Entonces, este es un proyecto de 183,000 líneas de código en donde hay al momento 429 bugs. Mientras que el de acá, si tú te fijas, es un proyecto de 30,000 líneas de código hecho básicamente en JavaScript, con un poco de C# por ahí, bien poquito, 112. Y cuestiones de CSS de estilo y un chance de HTML. Entonces, este es un proyecto relativamente pequeño y si tú haces la comparativa 11 bugs en 30,000 líneas versus la comparativa 429 bugs en 183,000 líneas, entonces por ahí empiezas a ver cómo es relativo, ¿no? El número como tal es relativo a las otras características del software. ¿Sí? Entonces, decir que el que tiene 429 bugs tiene menor calidad que el que tiene 11 bugs no es exacto, ¿sí? Porque no depende solamente del número de bugs. ¿Sí? Entonces hay un montón de otras cosas que se toman en cuenta y entonces llegamos al tema de que en este caso el SonarQube me está diciendo que falló y en este caso me está diciendo que pasó. Ahora, eso no significa que yo como el jefe del proyecto, viendo el resultado de pasó, voy a ciegamente confiar en el SonarQube y mandar a producción. El SonarQube es un insumo más que tú tienes para tomar la decisión de salir a producción. Y esa decisión debe ser consensuada y con coparticipación del cliente, de tal manera que si a pesar que dice pasado, cuando salimos a producción hay problemas graves, hay una corresponsabilidad entre tú como jefe de proyecto y el cliente que también dijo sí salgamos a producción. Entonces no podemos decir, es que el SonarQube me dijo que salga y por eso yo salí, ¿no? Entonces, como toda herramienta es un insumo y es un insumo importante, pero no puedes a ciencia, digamos, a ojo cerrado hacerle caso. Y lo mismo pasa con el de acá, ¿no? Acá me dice falló. Entonces, no le saquen, es la recomendación de SonarCloud y SonarQube. Pero tú eres el jefe del proyecto, el cliente también está ahí y entre los dos saben más del proyecto que lo que sabe SonarQube. Entonces, lo que estoy queriendo decir es no que no sirva lo que te da la herramienta, sino que toda la información que te da la herramienta es insumo para que tú tomes una decisión. Y tú no puedes desligarte de la responsabilidad de lo que decidas, sea que decidas hacerle caso a la herramienta o sea que decidas no hacerle caso. Porque también las herramientas son hechas por humanos, pueden tener defectos y hay falsos positivos y falsos negativos en testing automático, ¿no? Eso es súper importante de tomar en cuenta. O sea, a lo mejor de estos 11 bugs, unos son falsos positivos. Me dice que sí es un bug, pero en la realidad no es. Entonces, eso también puede pasar. Entonces, bueno, en todo caso, ese es el Security Gate. Vamos a lo siguiente, que es la confiabilidad. Entonces, la confiabilidad, como vimos, es en qué grado la persona, el ser humano, se puede sentir, digamos, confiado de que esta herramienta le da los resultados, digamos, correctos, ¿no? Que realmente sirven, ¿no? Por ejemplo, en una herramienta que te diga la dosis de insulina que te tienes que inyectar si es que eres un enfermo, si es que tienes la enfermedad de la diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puedo confiar si esta herramienta me dice ahora inyéctate el doble de insulina? ¿Sí? Entonces, esa es la confiabilidad, vista desde el lado del humano, ¿no? Que es lo que nosotros queremos también tener siempre en pendiente, la persona que está detrás del producto que estás haciendo o que va a estar usando ese producto, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide la confiabilidad de acuerdo al SonarQube? El número de bugs, así se llaman aquí, los defectos, que se dividen por niveles de seguridad, de severidad, perdón,
el rating de confiabilidad que se llama y el esfuerzo de remediación. O sea, cómo yo, cuánto necesito para arreglar esos bugs. Entonces, si me voy al proyecto COVID, aquí el siguiente cajón dice justamente reliability, confiabilidad, y aquí tenemos ya el resumen, ¿no? En este proyecto hay 11 bugs, y también aquí te da el rating. Este número te da el rating, que en este caso te dice que es C, que significa que hay al menos un bug que es importante, un major bug. Entonces, el rating se mide por letras A, B, C, D. Fíjense en que acá abajo, por ejemplo, como este proyecto no tiene vulnerabilidades, al menos son aquí uno las encontró, le da un rating de A, ¿sí? Entonces, en este caso me da un rating de C para la parte de bugs, entonces significa que sí hay cositas por ahí. Son pocos los bugs, pero al menos uno de ellos es bien importante, ¿no? Entonces, regresando acá que hemos resuelto ya, ¿cuántos bugs son? 11, ¿no? El rating es, ¿qué decía? Ya me olvidé. El rating es C y nos falta ver el esfuerzo de remediación. Entonces, para ver el esfuerzo de remediación, te vas a la parte que dice Measures, acá arriba, y le das un clic y ahí te aparece un menú. Y en este menú están otra vez organizados por ítems, ¿no? Entonces ahorita estamos trabajando, ya no releasability, estamos trabajando reliability, ¿no? Y aquí incluso puedes ver la definición, ¿no? De qué significa eso. Entonces le abres acá y aquí tienes otra vez 11 bugs, tienes el rating que C y tienes el esfuerzo de remediación, que es 1 hora con 16 minutos. Entonces, otra vez, ¿cómo se calcula estos estimados? Pues SonarQube trabaja con estadísticas. Entonces, va alimentándose con información real de proyectos reales y en base a esa información puede establecer estimados estadísticos. Y entonces, con base a eso, es que te está diciendo que vea, para este lenguaje del que estamos hablando, para el tipo de errores que se tiene, yo considero que en 1 hora y 20 minutos se resolvería. ¿Sí? Hasta ahora no hemos visto cuáles son esos bugs, pero entonces te puedes regresar otra vez. Bueno, hay varias maneras. También le puedes dar clic aquí, ¿no? O te puedes regresar al overview y darle clic sobre bugs. Y entonces mira lo que pasa. Te manda directamente a una pantalla de detalle en donde te avisa primero en cuál es el archivo de código, ¿no? En este caso, este archivo .css de Bootstrap. Luego te dice cuál es el problema de este bug. Te dice que aquí hay un duplicado que no se espera de un decoration. Luego, si tú no sabes por qué eso es malo, aquí te dice por qué esto es un problema, ¿no? Y entonces aquí tienes la información de que las propiedades no se deben duplicar y te da la información, digamos, técnica del lenguaje y te da un ejemplo de un código mal hecho y te da un ejemplo de un código bien hecho, que es este que está acá. Entonces, como ustedes ven, incluso la herramienta te sirve para mejorar tu nivel en el lenguaje, ¿no? Entonces, eso si no entiendes cuál es el problema, te dice la otra pregunta que decía por tipo de severidad, ¿no? Entonces, fíjense que hay bugs major, la mayoría de hecho aquí son major, por no decir todos creo, sí, todos son major. Y yo me puedo ir si le doy este clic, si le doy clic acá, me voy incluso al segmento de código específico, ¿no? Entonces aquí me está señalando subrayado cuál es el test decoration que está replicado. Entonces aparentemente el underday dot ya fue definido antes y entonces, o sea, este test decoration está de más. Entonces habría ya que revisar y depurar. Entonces, así vas viendo uno por uno cada uno de tus errores, ¿no? Ya que le abrimos al otro, me voy a pasar al WooCommerce para ver qué hay en estos 429. Entonces le di clic sobre el 429, fíjense en que me sale los major. Aquí me sale otras cosas como por ejemplo un font que no encuentra un font y lo declara como major. Y si yo me bajo un poco más, voy pasando también por archivos. Por ejemplo, este es el 2019.css, es el archivo de código en donde están estos errores de acá. Y me gusta, aquí está otro. Ya me pasé, aquí me detengo. Fíjense, por ejemplo, este es crítico. Crítico es más importante que major, ¿no? Y en este caso pasa que en este archivo de javascript.jcs
hay una función que necesita 3 argumentos, pero se le está llamando con 4 argumentos. ¿Sí? Entonces eso es un error craso, ¿no? Entonces eso es un error crítico, debe ser corregido de ley. Y si yo le doy enter aquí, me va a llevar exactamente al lugar. Entonces aquí está la función process data points y le está mandando 4 parámetros, plot, series, data, data points. Y resulta que en la definición de la función solo tiene 3 parámetros aparentemente. Entonces hay que revisar qué pasó ahí. ¿Sí? Entonces esa es la manera como la herramienta te ayuda a depurar el código. Ahora hablemos de nuestro amigo las seguridades. Entonces, aquí en la siguiente parte te dice que en seguridades debes analizar cuántas vulnerabilidades hay por nivel de severidad, cuál es el rating de seguridad, los hotspots o puntos calientes, cuál es el rating de revisión, y las categorías por 3 tipos de categorías, la que se llama OWASP, la que se llama SANS y la que se llama CWE. Recuerdan que ayer nos estaba hablando David del top 10 de OWASP y seguramente tal vez ustedes en las materias previas de seguridad también han hablado de OWASP y de estas otras 2 que son las 3 más conocidas y que son las que están implementadas en SonarQube. Entonces vamos a ver todo esto. Entonces nuevamente acá en mi proyecto COVID me regreso a Overview, me voy a la siguiente partecita, voy a subir un poquito y aquí tengo ya directo alguna de la información solicitada, ¿no? 0 vulnerabilidades, rating A. Tengo 49 hotspots que tengo que ver de qué se tratan, ¿no? Entonces, igual, si tú le das aquí en el 49, nuevamente vas a una pantalla en donde te permite ver el código y ver la información de qué se trata este problema que no está seguro, pero aquí te está subrayando, te dice, oye, esto chequéale porque esto podría ser potencialmente una puerta de vulnerabilidad en tu código. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está en riesgo? ¿Cómo lo puedes arreglar? Te va a dar un poco de información con respecto incluso a los hotspots, ¿no? Entonces, lo siguiente que nos pedía era desglosado por tipo de categoría. Entonces, para ello nos vamos a Issues. Y en Issues tengo la categoría de seguridades. Entonces le abres la categoría de seguridades y ahí yo puedo ver los 3, ¿no? OWASP, SANS y CWE. Entonces en OWASP no tengo ningún problema de OWASP según esto. En SANS tampoco y en CWE me marca los 7. Tengo 7 que rompen la regla 482 de CWE y la regla 563. Entonces, como aquí había poquitos problemas, pues no me sale gran cosa, ¿no? Me voy a ir al otro proyecto, al de WooCommerce, solo para verlo. Y aquí tenemos 8 vulnerabilidades y el rating E. Entonces, aquí sí que cambió. Y si yo me voy a Issues y me voy a categorías, abro WASP y fíjense en que aquí tampoco da, en SANS tampoco. Ay, qué raro. Y aquí hay las 8. Las 8 de CWS que no están asociadas directamente a ninguno de los parámetros en particular. Entonces, esta es la parte en donde puedes ver por categoría, ¿no? Y acá tienes los tipos, ¿no? Por ejemplo, esta vulnerabilidad es un blocker, es decir, es algo que definitivamente es grave, es gravísimo dentro del código y todos son blocker en este caso. Y en el caso de acá eran minor, ¿sí? Aquí tienes algunas que son minor, o sea, pequeñas, una que es crítica y otras minor adicional. Entonces, la idea del análisis es que tú pues revises un poco más en detalle no del COVID, sino de tu proyecto y entonces en base a eso pues des como una, digamos, como un análisis desde el auditor de calidad de cómo está ese código. Porque no vamos aquí a corregir el código, aunque ya te da dando las indicaciones y la información para poder corregirlo, pero la idea en este momento es actuar como auditor de código y señalar cuál es tu opinión con respecto a ese código, apoyándote en los resultados que te da la herramienta. Ok, vamos a avanzar, ya estamos en la mitad, vamos a ver el tema de mantenibilidad. Para que el código sea mantenible, es importante que el código esté limpio. Cuando el código no está limpio, se dice a manera de
¿cuál sería la palabra? A manera de, digamos, de símil, se dice que el código huele. Entonces, eso se llama un code smell. Entonces, un code smell no es un bug, no es un defecto, pero sí es un segmento de código que está oloroso o diríamos que puede ser o que debe ser refactorizado o mejorado. Y también los code smells tienen niveles de severidad. Aquí lo que nos va a importar es esto que se llama la deuda técnica. La deuda técnica es cuánto yo debo en horas técnicas de mi trabajo técnico para quitar esos olores malos de mi código. ¿Sí? Y también hay un maintainability rating, el rating de mantenibilidad. Entonces, igual que los anteriores, te vas a Overview. En Overview, aquí tienes, ¿no? Yo tengo 196 code smells y aquí yo en el signo de pregunta puedo ver qué es. Es un código que es confuso y por lo tanto es difícil de mantener. Entonces es un código que no le he dejado bien limpio. ¿Sí? Y de acuerdo a los cálculos estadísticos que hace la herramienta, mi deuda técnica es de 2 días. Es decir, que un desarrollador, un recurso humano trabajando 8 horas diarias necesitaría 2 días para corregir esos 192 code smells, que si te pones a pensar no es mucho, ¿no? O sea, si lo ves desde la perspectiva de inversión en calidad, es manejable, o sea, no es que te está pidiendo cosas imposibles, ¿no? Entonces, tal vez dedicar 2 días de un sprint para dejar el código limpio no es pedir mucho. Entonces, aquí te dice que este es el tiempo estimado que tomaría corregir todos los code smells. Entonces, esa es la mantenibilidad. Y aquí está el rating, que en este caso es un rating A, que significa que el radio de deuda técnica es bajo. En este caso, solamente 5%. Y eso es la mantenibilidad. Duplicados. Los duplicados es un gran problema y es una mala costumbre de codificación que tenemos, ¿no? Entonces, acuérdense que todo esto queremos aplicarlo ya en el proyecto desde ya. Y ojalá de aquí en adelante para siempre en tus actividades de desarrollador, ¿no? Entonces, el código duplicado es, digamos, la idea que yo tengo de dar cut and paste de un segmento de código hacia otro lado para dejarlo igual o muy parecido, ¿no? Cambiando ciertas cosas, porque me da pereza hacer métodos, porque, no sé, cualquier razón que yo tenga para empezar a duplicar. Entonces aquí hay las medidas, ¿no? La densidad de duplicación, el número de líneas duplicadas, el número de bloques de código duplicados y el número de archivos que tienen código duplicado. ¿Por qué es importante no duplicar? ¿O cuál es cuál es el problema con duplicar? Es el hecho de la mantenibilidad. Digamos que yo hago un cálculo y ese cálculo mide 20 líneas de código, pero ese cálculo lo necesito en 15 lados. Entonces le duplico, cut and paste esas 15 líneas en distintos archivos de mi proyecto, ¿no? Y resulta que a la vuelta de los días cambia la funcionalidad. O sea, nadie cometió un error, no se puso defectos, ese código era bueno. Pero cambia la vida, cambia las leyes, ¿no? Ya el impuesto ya no es 12%, es 14%. Sí, hay un terremoto en Manta y todo Pichincha tiene que pagar 14% por 6 meses, que es algo que nos pasó en la vida real. Entonces resulta que mi código casualmente era el que calculaba DIVA y en ese código tenía quemado. Por eso la importancia de no quemar las cosas en código, sino dejarlas configuradas o más bien dicho configurables o dejarlas manejables desde base de datos, ¿no? En todo caso, como ya dupliqué y estaba quemado, son 16 sitios, 15 sitios, los que sea que duplique, donde yo debo ir a cambiar el 12 por el 16. Aparentemente tampoco es que cuánto me voy a demorar en hacer eso, ¿no? Pero el problema es, ¿te acuerdas dónde eran esos 16 puntos? ¿Estás seguro de que solo eran 16 y no eran 17 y por ahí se te queda uno sin cambiar? Entonces, la duplicación es un grave problema de mantenibilidad y perjudica muchísimo la calidad del producto final y aumenta el costo de mantenimiento.
En cambio, si yo hubiera hecho una función y más si yo hubiera hecho una configuración, desde el usuario mismo, desde una opción digamos, con el rol apropiado, podía entrar a la opción y cambiar por interfaz el 12 por el 14 o lo que sea, sin necesidad de mover nada de código, ¿sí? Entonces, ¿ves? Esa es la diferencia entre quemar cosas y hacerlas configurables o de base de datos. Y ese es el problema de la duplicación. Entonces, acá en el SonarQube, en el siguiente bloque, nos muestra que en este caso hay un 22% de duplicaciones y hay 4 bloques duplicados. ¿Sí? Sin embargo, aquí todavía no nos está diciendo, como nos preguntaba, cuántas líneas duplicadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ver esa información, te vas aquí mismo, hay una opción de Measures o te vas por acá arriba, como quieres. Yo me voy a ir por acá ahora porque me abre directamente la pestaña de duplicaciones. Y otra vez me repite la información que ya sabía, 22% de densidad de duplicación, pero fíjate que ya me dice el número de líneas duplicadas, que son 8,826 líneas duplicadas. 8,000 líneas de código ya es un valor respetable, ¿no? Y tengo 4 bloques duplicados. Entonces, al refactorizar este código, habría que desaparecer esa duplicación y en un escenario ideal, la densidad de duplicación debería ser 0%, no tener ningún código duplicado. ¿Ok? Esa es la duplicación. Y hablemos del tamaño del producto, a pesar de que ya vimos cuántas líneas de código, cuántas líneas de comentario, cuántas instrucciones, cuántas funciones y clases y el conteo por cada lenguaje. Entonces, gran parte de esto ya lo vimos aquí en Overview. Entonces, en esta parte de acá, el total de líneas de código, conteo por lenguaje. Lo que no está visto aquí es los comentarios, ¿no? Entonces, yo me voy a Measures y en Measures me voy a tamaño. Abro la pestaña de tamaño y aquí tengo la información desglosada. De las 39,000 líneas y pico, 29,000 son de código. De esos 9,000 son instrucciones, 1,600 son funciones, tengo 4 clases, tengo 22 archivos de código y el resto de líneas son 4,000 y pico líneas de comentarios. El porcentaje de comentarios es 12%. Siempre es una buena práctica de desarrollo comentar. Técnicamente hablando, porque los comentarios bien hechos, por supuesto, sea un comentario que semánticamente sea bueno, van a ayudar a la analizabilidad y cambiabilidad del código, es decir, mejoran la mantenibilidad. Pero ya no viéndolo como técnico, sino como seres humanos y colegas, los comentarios es como los buenos modales. ¿Sí? Entonces tú siempre cuando te vas te despides, ¿no? No te vas sin decir nada. Asimismo, cuando tú dejas un código para que alguien más lo heredes, lo dejas comentado, ¿no? Lo tienes que dejar explicando las partes que tú sabes que pueden ser complicadas de entender, dejas avisando para qué sirve cierta función, dejas indicando por qué el cálculo se hizo así y no asado. Entonces, todos esos son temas de buenos modales. Y de hecho, algo que yo he encontrado como muy útil para acordarme de que debo comentar las cosas a conciencia es pensar que yo estoy comentando para mi futuro yo. Estoy comentando para mí mismo del futuro que me va a tocar de aquí a 6 meses, a un año, quién sabe cuándo, hacer cambios en este código. Y en futuro yo quisiera que yo actual hubiera tenido la amabilidad de dejarle indicando toda la información importante que está en su cabeza para que cuando el futuro yo tenga que hacer cambios sobre ese código, pues me acuerde. No sé si les ha pasado, pero uno mismo cuando regresa sobre el código propio de uno mismo después de un tiempo ya no se acuerda por qué hizo algo. Y uno dice, ¿por qué no lo habré comentado? ¿No? Imagínate si no te ha pasado, pero es bien feo, si a ti te toca en tu trabajo hacerte cargo del código de alguien más. Y en ese código no hay ningún comentario o los comentarios que hay son inútiles. Por ejemplo, la instrucción es de X es igual a X más, en X asigna X más 1 y el comentario dice en esta línea se suma 1 a la variable X. Entonces, ¿de qué me sirve un comentario que me está diciendo lo mismo que estoy leyendo en el código, no? El comentario debería ser alguna cosa como, es importante incrementar X porque eso va a permitir, yo qué sé,
que la fórmula tal haga tal cosa o algo así. Entonces, lo que yo necesito es la explicación del por qué hay esa línea de código, no que me den leyendo o escribiendo en español o en inglés o lo que sea, la misma línea que yo ya estoy leyendo en el lenguaje, porque si estoy ahí es porque también sé ese lenguaje, ¿no? Entonces, eso con los comentarios. Y ya vamos terminando, algo que también vamos a ver en el segundo bimestre más en detalle, las complejidades. Como su nombre lo dice, mientras más complejo es un código, más difícil va a ser de mantener. Entonces, la ideal es bajar al mínimo el nivel de complejidad del producto de software. Y hay dos, de acuerdo a SonarQube, calcula dos tipos de complejidades. La complejidad ciclomática y la complejidad cognitiva. Entonces, ¿dónde vas a ver eso? Te vas aquí al overview. Déjenme ver si es en overview, no estoy segura. No, no es en overview, entonces en issues. Te vas a issues y ya me perdí. En measures tal vez, y si alguien lo encuentra me avisa. Aquí está, perdón, es en measures y en la pantalla de métricas o mediciones te vas a complejidad y aquí te dice, ¿no? ¿Qué tan simple o complicado es el flujo de control de este código? Te mide el mínimo número de casos de prueba que se requieren para una cobertura total. Entonces, este número de complejidad me dice cuántos casos de prueba yo debo diseñar y ejecutar para cubrir todas las ramas del código, para no dejar códigos sin probar. Y en este caso son 5.480 casos de prueba que yo debería hacer para tener una cobertura apropiada del código. ¿Sí? Entonces, eso significa que hay una complejidad alta, ¿no? Imagínense en 5.480 test cases. Es lo que se necesita para este código de 30.000 líneas acorde al SonarQube. Y la complejidad cognitiva, como su nombre lo dice, es la medida de qué tan difícil es comprender este código, este producto de software, y en este caso está dado por este valor, 29.158, que también es un valor relativamente alto. Entonces, con eso yo ya puedo decir como recomendación, como auditor de calidad, que este código debería ser refactorizado para disminuir su complejidad si es posible. Y finalmente, el conteo de incumplimiento por reglas del lenguaje. Entonces, de cada lenguaje que SonarQube tiene conocimiento, tiene, digamos, tiene aprendido las reglas o las buenas prácticas de programación de ese lenguaje. Y entonces, como te analiza el código, semánticamente, es decir, por significado, porque no lo compila ni lo ejecuta. Es más, hasta ahora no sabemos, no hemos visto una interfaz del proyecto COVID y no sabemos qué hace. ¿Será para vacunas? ¿Será para contar gente enferma? No tenemos la menor idea para qué sirva. No sabemos la funcionalidad, no sabemos las interfaces. El análisis es semántico, ¿no? Es un análisis estático. Entonces, va analizando las líneas y va comparando contra las reglas del lenguaje para ver si las cumple o no. Y entonces te saca los incumplimientos, los 10 más importantes por cada uno de los lenguajes que está analizando. Y esa parte sí, no me acuerdo en dónde está. Así es que si alguno de ustedes lo encuentra, les agradezco. Porque si yo me voy a código, aquí lo que tengo es la carpeta en donde están los distintos, en GitHub, ¿no? Porque este código está subido en GitHub, donde están todos modelo vista controladores, lo que he usado aquí, y donde están todos los archivos. Entonces, ahí no es. Veamos si es en Measure. Tal vez en Issues. No, aquí tampoco. Aunque fíjese que aquí está problemas de falsos positivos, por ejemplo. En complejidad tampoco era, entonces debe ser en issues, veamos. Lenguaje, tal vez ahí. No, en reglas está. Entonces, sí, ahí está. Perdón, que me perdí un ratito, pero aquí. Te vas a Issues y en Issues debajo de lenguajes está la pestaña de reglas. Y aquí en reglas tienes 156 veces que se ha roto la regla de que en JavaScript las variables no deben ser shadow, ¿sí? Y 15 veces que se rompió la regla de C# que dice que los using que no has usado deben ser removidos. Entonces, por ahí hay un poco de usings, 15 exactamente, que nunca se usó.
Entonces, esos hay que darles delete. 8 veces se rompió la regla del CSS, del style, del estilo cascada, que dice que los selectores no se deben duplicar. Entonces hay 8 selectores duplicados. Y así sucesivamente. Entonces fíjate que aquí ya te está diciendo, mira, te jalaste esto en Java, esto en C#, esto en CSS, esto en etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces te saca los 10 más importantes, aquí enseña más, ¿sí? No te saca todos, porque estamos en la versión gratis, ¿no? En la versión, digamos, corporativa, ya te da una versión total y también te puedes instalar versiones de servidores locales, o sea, puedes crear tu propio servidor de SonarQube para tus proyectos de desarrollo corporativos o institucionales. Entonces, creo que con eso terminamos. Ya se nos fue el tiempo, creo que hoy no vamos a avanzar teoría, pero no importa. Entonces, hasta ahí. Y luego viene la pregunta número 5, donde están preguntas muy, muy sencillas que pueden encontrar respuesta en el propio manual de usuario del SonarQube. ¿Qué es un bug? ¿Qué es el Relativity Rating? ¿Qué es un Code Smell y el Maintainability Rating? ¿Qué es la deuda técnica? ¿Qué es una vulnerabilidad y el rating de seguridad? ¿Qué es un hotspot? ¿Qué son OWASP, SANS y CWE? ¿Qué es deuda técnica? Está repetido, ya le voy a quitar. ¿Qué es el Quality Gate? ¿Qué es la complejidad ciclomática? ¿Y qué es la complejidad cognitiva? Como para volver a recordar esos conceptos. Y tienen hasta el próximo viernes, les he puesto aquí. Así es que bueno, vamos a respetar eso, como es de viernes a viernes laboratorios, entonces tienen hasta el próximo viernes a las 9 de la mañana para entregar este laboratorio. Entonces, eso es lo que les quería contar. Ahora sí abro micrófono. Cualquier duda que les quede sobre todo lo que acabamos de ver, este es un buen momento para preguntar. Profe, ¿cómo analizo un nuevo proyecto? O sea, ya sé, sí le encontré la opción, pero me dice que pague. A ver, tienes que tener, para no pagar, dos opciones. La una opción es los proyectos tuyos de GitHub. ¿Sí? Entonces te logueas o te haces el link del Sonar Cloud con tu propio GitHub y te deja analizar los proyectos que tú tengas en GitHub. Entonces puedes usar uno que ya tengas ahí o puedes subirte un proyecto a tu GitHub. Esa es la una opción. La otra opción, si eso no te resulta, es usar los propios que ya tiene aquí subidos como los mismos que acabamos de usar. Entonces simplemente te vas acá al search. Y en el search puedes buscar por tipo de proyecto, por nombres, por archivos, por lenguajes. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner, se me ocurre, ¿qué podemos buscar? Un proyecto de mobile. ¿Ya? Entonces yo doy mobile, fíjate que aquí tengo algunos y entonces me salen proyectos que existen y fíjate que ahorita ya me analizó. Claro que este no me conviene porque tiene nada, ¿no? Fíjate que son 8,000 líneas de código, está hecho en Kotlin. Y no tiene bugs, no tiene vulnerabilidades, tiene 55 codesmels. Entonces, a través del search, tú puedes buscar un proyecto que se vea interesante, ¿no? Que tenga un tamaño decente, que tenga varios lenguajes de programación y que te saque aquí algo más que 000. Entonces, si tienes problemas que te deje analizar tus propios proyectos que tengas en tu GitHub, usa unos de los que están ahí en la nube. No nos compliquemos No, por profe. eso. Ok, chévere, gracias por la pregunta. ¿Alguna otra cosa? Entonces voy a preguntarles yo, ¿alguien de ustedes había usado, me olvidé de preguntar al inicio, ¿habían usado antes SonarQube? Puede decir así. Ok, bueno, entonces me alegra en ese caso haber sido quien les haya presentado la herramienta. SonarQube es al momento la herramienta más popular, más usada a nivel mundial para temas de análisis estático de código. Es realmente una herramienta bastante buena, tiene ya bastantes años digamos, de desarrollo, por lo tanto ya es una herramienta madura y cada vez va, como les decía, incrementando la cantidad de lenguajes que van siendo capaces de analizar por la herramienta. Entonces, más bien me gustaría escuchar sus opiniones con respecto a esta herramienta, que les pareció, qué es lo que más les llamó la atención, por dónde le ven más útil ya para su, digamos,
para personalmente, desde lo que tú piensas hacer después como profesional o desde el rol de desarrollador. César, si puedes, por favor, darnos tu reflexión. Buenas tardes, profe. Respecto a la herramienta, o sea, me pareció muy interesante realmente porque me hubiese gustado saber de esta herramienta o tener al menos indicios más tempranamente en semestres anteriores, segundo, tercero tal vez, para ir igual viendo mis proyectos y de alguna forma mejorando la producción de código y en términos de calidad. Y creo que para la aplicación de nuestro proyecto va a estar adecuado porque como que no hemos utilizado estas herramientas, o al menos yo no he utilizado herramientas respecto a la calidad, que analice el código. Tal vez uno mantiene cosas que tal vez ya no sirven o que están mal hechas y uno piensa que están bien. Entonces, creo que es una buena herramienta para aprender, para pulir los conocimientos respecto al código al menos, que es una de las cosas que a mí me interesan un poco más. Eso, profe. Chévere. Gracias, César. En efecto, yo concuerdo contigo. Te sirve full para mejorar tus habilidades como desarrollador en los lenguajes que te interesen, ¿no? Porque claro, uno lanza código lo mejor que puede, pero a veces hay cosas que uno ignora, ¿no? Ciertas reglas de práctica de ese lenguaje que uno no conoce y está sin darse cuenta, no siendo conforme. A lo mejor estás escribiendo código inseguro y no lo sabes, entonces te marca el hotspot, ¿no? Y te dice, oye, chequéale, y esta es la razón por la que tu código puede ser inseguro, etcétera, ¿no? Entonces te va dando luces para ir poco a poco, mientras codificas, creas código y usas la herramienta, irte retroalimentando a ti mismo y mejorando tus capacidades de desarrollador. Toda persona que trabaje en calidad de software tiene que haber pasado por ser desarrollador. Si no, no tiene sentido. Es como yo criticarle la manera que ha cocinado, no sé, la persona que hoy hizo el almuerzo, si es que yo no sé cocinar. Entonces, ¿cómo le puedo decir, oye, la sopa no le ha servido bien o le has puesto mucha sal o está mal, no sé, la manera que ha sazonado, no sé, el segundo o lo que sea? O sea, ¿cómo yo doy opinión de la calidad de algo que yo mismo no sé hacer? Sí, eso es súper avesado. Entonces, mal podríamos ninguno de nosotros ponernos la etiqueta de auditores de calidad o gente de QA si nunca hemos hecho nosotros mismo código, si no sabemos lo que es ser un desarrollador. Por eso es importante para llegar a esta clase haber hecho ya alguna experiencia, aunque sea académica, chiquita, como decía María ayer, de desarrollo, aunque sea individual, pero lo ideal es hacer en equipo porque ningún software que no sea no trivial se hace de manera personal. O sea, hay excepciones, ¿no? Conozco, por ejemplo, un extesista mío que solito se lanzó un juego, ¿no? Y el juego ya está comercial y pues lo está tratando de posicionar. Pero claro, este esfuerzo individual le tomó a él años, ¿no? Y es una excepción. De ahí por lo general se trabaja en equipo. Entonces, bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutitos de la clase para mostrarles solo un pedacito de la teoría que ayer se quedó en el aire porque Mari mencionó la norma 29.110 y como les ofrecí, les quiero contar cómo esta norma entra en el proyecto que nosotros estamos haciendo. Entonces les voy a compartir las diapositivas que estamos trabajando. A ver, me voy a ir por acá a buscar diapositivas y vamos a ver solamente, creo que una o dos diapositivas que tienen que ver con esta norma, regresándonos un poco a donde nos habíamos quedado. Y cualquier duda sobre el informe, ya saben, como siempre, estoy a disposición de ustedes en el WhatsApp y podemos tener tutorías también, sobre todo en el horario de clases que no estamos teniendo clases sincrónicas, que creo que es un horario que obviamente todos tenemos disponible. Entonces nos habíamos quedado aquí
y faltaba, esta es la norma 12.207, ciclo de vida de software, y nos había faltado solo hablar un poquito de los procesos técnicos como tal, que como ustedes ven son bastantes, ¿no? Entonces, según la 12.207, primero tienes que entender la misión del negocio, luego tienes que entender las necesidades de todos los stakeholders y en base a eso, pues, entrar en un proceso de definición de requerimientos. Y estos requerimientos tienen que ser entendidos no solamente a nivel del software, sino a nivel del sistema. ¿Cuál es la diferencia? El sistema es más amplio que el software, ¿no? De hecho, un sistema puede tener varios softwares dentro de ese sistema o ninguno, porque hay sistemas que son totalmente electromecánicos, por ejemplo, sin ningún tipo de software. Eso cada vez es más inusual, pero eso pasaba mucho en los años 80, en los años 90, sistemas completos que eran totalmente electromecánicos. Ahora ya no, por lo general todo sistema tiene algún componente de inteligencia de software o varios, ¿no? Entonces, el software A y el software B forman parte de un sistema más grande que abarca también redes, comunicaciones, dispositivos periféricos, etcétera, ¿no? Entonces, el sistema es más amplio que el software y la idea es que uno entienda los requerimientos de todo el sistema para saber cómo encaja tu software. Es más o menos como entender cómo quiero que sea el bosque o cómo es el bosque para según eso yo plantar un árbol. ¿Sí? Entonces, si yo no entiendo cómo está todo el bosque constituido, chances hay de que el árbol que yo esté plantando no sea el árbol adecuado para ese bosque. Esa es un poco la idea de entender los requerimientos a nivel de sistema y de software. Cuando ese software va a formar parte de un sistema más grande, entonces entro a hacer arquitectura, luego a diseño, luego a hacer el análisis del sistema completo para en base a ese análisis proceder a codificar, que es la implementación. Como yo codifico por partes, el software A tiene componentes 1, 2 y 3, luego esos deben ser integrados. Lo que se integra se va verificando para ver que todo esté con trazabilidad, es decir, que lo que codifico responde a lo que diseñé, que lo que diseñé responde al requerimiento y el requerimiento responde a la necesidad, ¿no? Y cuando ya termino de hacer procesos de verificación, voy a un proceso para transicionar de desarrollo hacia operación. Y esa transición de la que también hablaba McCall, si ustedes se acuerdan, en los años 70, en el primer modelo, él tenía el proceso o la etapa de transición, implica, entre otras cosas, la validación del producto por parte de los usuarios finales. Entonces, aquí vienen las pruebas de aceptación de usuario final. De hecho, ustedes van a tener que hacer, aunque sea con un conjunto mínimo de usuarios, que en este caso son estudiantes que nos dan de este curso, unas pruebitas para que en base a esas pruebas pues podamos tener un ok o un no ok de ellos como usuarios finales con respecto al release. Y si es que ese ok es bueno, o sea, si hay un positivo, pasas a operación. Y al mismo tiempo mantenimiento y algún rato harás el disposal, o sea, el retiro de ese producto de software. Entonces está así puesto por temas de lógica, digamos, por temas de documentación, ¿no? Pero no significa que esto sea cascada. Solo significa que estas son las distintas etapas por las que puede atravesar un producto de software en su vida. ¿Sí? Entonces, a ratos estará en verificación, a ratos estará en operación, a ratos estará en diseño, etcétera, ¿no? Y obviamente pueden ser etapas iterativas y pueden ser en paralelo también. Entonces, como ustedes ven, el 12.207 es súper extenso y está pensado para componentes de software que forman parte de sistemas más complejos y por lo tanto no está pensado para proyectos pequeños, proyectos ágiles. De hecho, el 12.207 es previo al manifiesto ágil en cuanto a cronología, o sea, históricamente hablando. Y por lo tanto se necesitaba tener una norma que siga siendo de ciclo de vida, pero que refleje la realidad de estos otros entornos, ¿no? Un entorno pequeño, equipo de trabajo pequeño, con poco dinero, con poco tiempo y para un producto más pequeño también, que es más bien lo que es nuestro caso, ¿no? Sería digamos, inútil utilizar el 12.207 para el proyecto que estamos haciendo ahorita. Es como entrar en una autopista de alta velocidad con una carreta con burros, ¿no?
Entonces, la autopista de alta velocidad te permite ir a, yo qué sé, 200 kilómetros por hora. Pero como lo que estás usando es una carretita que llevan los animalitos, nunca van a llegar a esa velocidad. Entonces, tienes toda esa infraestructura, pero no la aprovechas porque la escala es diferente, ¿no? Entonces, por escalabilidad, suficiente, en nuestro caso, la 29.110. Entonces, la 29.110 que nos mencionaba María ayer hace exactamente lo mismo que la 12.207, describe el ciclo de vida, sino que esta vez lo describe solamente para empresas muy pequeñas, como somos nosotros en este equipo, y como son, por cierto, el 83% de las empresas en Ecuador se consideran empresas pequeñas, empresas de desarrollo, ¿no? Solo hay poquititas, contadas con los dedos de la mano, eso hemos de hablar la próxima semana, que se pueden considerar grandes en nuestro país. Y esta es la última lámina que vamos a ver, ya se nos acaba el tiempo y hoy si no me voy a pasar. Y este es todo el 29.110. Fíjense en que te dice, ok, hay un trabajo que hacer, un trabajo de desarrollo de software, obviamente, ¿no? Entonces, este trabajo debe ser gestionado. Se crea un proyecto y el proyecto se administra. Entonces, aquí están las actividades de administración del proyecto. A la par, por eso doble flecha acá, a la par que yo voy administrando mi proyecto, voy haciendo la implementación del software que resuelve ese trabajo. Y como resultado, yo voy a tener una configuración que es todos los entregables, que en el caso de ustedes van a estar en el GitHub. Y eso es todo. Entonces, para la 29.110 solo hay dos procesos, el proceso administrativo y el proceso de implementación. Y en este gráfico de este lado, que hoy día no lo vamos a ver en detalle, solamente se los voy a mostrar así a grosso modo, pueden ver ustedes en colores lo que corresponde a lo administrativo o a la gestión del proyecto y lo que corresponde a lo técnico. Y entonces la reducción es evidente, ¿no? Entonces aquí teníamos todo lo que es técnico, lo que es técnico administrativo, es decir, parte de este lado, parte del otro, y todo lo que es administrativo. Entonces, gran cantidad de procesos en cada uno de los grupos. Aquí no existen grupos, solo dos procesos, un proceso administrativo y un proceso de desarrollo. Y esos procesos se dividen en actividades. Y las actividades del proceso de implementación son exactamente 6. Entonces, de estas 6 actividades, nosotros ya hemos hecho el inicio de la implementación. Hemos hecho el análisis de requisitos porque ya tenemos, estoy hablando del primer sprint, ya tenemos las historias de usuario de este primer sprint, incluso tenemos la pila general, ¿no? Y ahorita estaríamos en este paso, diseño, arquitectura, diseño detallado y paso de construcción de software con paso de integración y pruebas. Entonces, claro, aquí está reflejado nuevamente secuencial porque las normas son documentos que listan las cosas. Entonces, está listado porque leemos secuencialmente, más no porque el proceso sea secuencial. Entonces, en nuestro caso, estas 3 cosas vamos a hacer durante 3 semanas al mismo tiempo. Diseñar, arquitecturar, hacer diseños de detalle, construir, es decir, crear código, integrar ese código que vamos creando y hacer pruebas. Entonces, cuando terminemos estas 3 cosas, haremos la entrega del producto a través de entregarle una configuración completa que va a un repositorio, que es nuestro repositorio de GitHub. Y por este lado están las poquitas cosas que estamos haciendo del lado de gestión, que pues las vamos a hablar con tranquilidad la próxima semana. Entonces, finalmente lo que podemos decir es que desde el lado de las normas, nuestro proyecto está siendo trabajado basándose o utilizando o conforme a la norma ISO 29110 para equipos pequeños. Desde el lado de proceso de desarrollo, de proceso o de framework, más bien estamos utilizando el Scrum. Entonces, y nos estamos apoyando de algunos ambientes, ¿no? El Mural, el Jira, el GitHub y ahora el ambiente de desarrollo que ustedes escojan, Eclipse, NetBeans, o si es que es Java o si es que es otro lenguaje, el ambiente respectivo, si es PHP será, no sé, LAMP o cualquier otra cosa. Eso ya queda a la libertad de cada equipo, lo que les resulte más conveniente, más práctico para poder sacar el release. Entonces, eso sería todo por hoy. Si es que hay alguna pregunta, la podemos hacer por el chat porque ya se nos acabó el tiempo. Y sí me gustaría quedarme un ratito con Caro y Santiago. Y con los demás, muchísimas gracias y hasta la próxima. Edison.
Profe, un ratito nomás. Respecto a la prueba, no sé si es la siguiente semana o cuándo será la prueba. El examen. Ajá. El examen falta 2 semanas, porque la próxima semana tenemos el 15, la visita de Canadá, y el 16 el laboratorio. Y me parece que el examen es el 22. Ya te reviso el sílabo y te lo envío, pero no es la próxima semana. Listo, profe, gracias. Ok, de nada. Listo, entonces muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana y mucha suerte con sus daily scrums y con su avance de estos días hasta que nos veamos el jueves. Que estén muy bien.